tenemos, en el caso de repaso, tendremos dos bloques, ¿no? O sea, dos bloques tendremos, dos horarios que corresponde a hoy lunes y también corresponde, si mal no recuerdo, a los viernes, ¿no? Entonces, son dos bloques los que nosotros vamos a considerar, ¿de acuerdo? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están saludando, muy bien. Pues vamos a tratar el tema número uno. En primer lugar, cuando hablamos del lenguaje, la comunicación, las funciones del lenguaje, la gramática, todo esto se adapta o todo esto pertenece a una disciplina, ¿no? Es decir, cuando yo hablo del lenguaje, cuando yo hablo de la gramática, cuando yo hablo de todo esto, hay que considerar que pertenece, atención con esto, pertenece a una disciplina, o sea, pertenece a una materia de estudio. Y esa disciplina, esa materia de estudio es precisamente la lingüística, es decir, la comunicación, el lenguaje, la gramática, las funciones del lenguaje, todo lo relacionado propiamente, propiamente al lenguaje, ¿no es cierto? Lo va a estudiar una ciencia. O sea, no es algo que sea así como quien dice en vano, es una disciplina que estudia todo esto. Es una disciplina organizada, sistematizada, que tiene pautas, que tiene reglas, que tiene criterios de análisis. Entonces, no es lo mismo, un dato curioso, miren, eh, mi esposa me dice un día, me dice, eh, una amiga ha escrito unos versos, me dice, ¿no? Entonces, que yo le presente o que yo le diga, no es cierto, mi apreciación, no es cierto, en cuanto a los versos. Ah, está bien. Entonces, esta persona que ha escrito los versos no es cualquier persona, ¿no? Es una persona que es una profesional, ¿no? Pero es una profesional en la administración, ¿no? De empresas, ¿no? Y ha escrito unos versos que tienen bastante profundidad, ¿no? Que son entendibles, obviamente, y que podrían ser muy aceptados en un sector de las personas, ¿no? Pero esta persona no ha estudiado, pues, versificación, métrica, estilística, tipos de rima, no ha estudiado poética, no ha estudiado tal vez el arte poética de Aristóteles, no ha estudiado nada de ello, ni a los vanguardistas, ni las tendencias literarias, ¿no? No ha estudiado nada de eso, ¿no? Pero escribe de una manera, pues, que puede impactar a unas personas, ¿no? ¿No? Se reconoce eso, ¿no? ¿No? En cambio, a una persona tú dile, realiza un análisis fonológico sobre los sonidos retroflejos de la lengua quechua y su vinculación con el aymara. A ver, ¿podrá hacer eso una persona cualquiera? O sea, cualquier persona podrá, un administrador de empresas, ¿podrá hacer eso? ¿Un biólogo podrá hacer eso? No, no. Pero si tú le dices, escribe un cuento, una novela, no será diferente, ¿no? La literatura es un arte que trabaja con la palabra, genera mundos de ficción, perdón, atrae al lector. Un análisis morfológico, sintáctico, semántico, diacrónico, sincrónico, evolutivo, no evolutivo, etimológico, no lo hace cualquiera. Porque todo lo vinculado al lenguaje se relaciona con la neurología, se relaciona con la historia, con la paleografía, porque hay una diferencia muy marcada. La lingüística es una ciencia. Todo lo que se relaciona al lenguaje, comunicación, gramática, etcétera, es estudiado por una ciencia. Esa ciencia, esa ciencia es precisamente la lingüística. La lingüística es una ciencia del tipo social, porque muchos piensan que ciencias solamente son la física, la química, la matemática y se acabó. ¿No es cierto? Ahí queda.
Pero hay un grupo de ciencias que se les va a denominar ciencias sociales. Las ciencias sociales estudian fenómenos que tienen que ver con la convivencia dentro del grupo social. ¿Entendido? Que tienen que ver con la convivencia en el grupo social y que permiten el desarrollo del grupo social. Y en este caso, hasta el grupo social como humanidad en general. Esas son las ciencias sociales. Esas son las letras. Y cualquier persona por ahí dice, no, las letras no son ciencia, no tienen que ver con la evolución del hombre, no tiene que ver con nada, no aporta. Bueno, sin desprestigiar, ¿no? La literatura es un arte, tal vez, ¿no? Como le decía a algunos alumnos, ¿no? No, me dicen, pero hay premio Nobel de literatura. Pero siendo ahí, ¿no? Tal vez yo soy un hombre de letras también, pero no soy literato exactamente, pero no lo soy, pues, ¿no? Yo soy lingüista, pero hay un detalle, ¿no? A ver, siendo un poco sinceros, ¿no? Los premios Nobel, se dicen, ¿no? Son premios que se le otorgan a personas que mediante sus producciones intelectuales aportan al desarrollo de la humanidad o de un problema social, ¿no? Perdón, o de alguna problemática. ¿No? Hay premios Nobel de la química, de la medicina, de la biología, de la física, porque aportan al desarrollo del conocimiento científico para acabar con alguna enfermedad, ¿no es cierto? Para entender un fenómeno de la naturaleza, para contrarrestar algo que va contra, ¿no es cierto?, la vida comunitaria, ¿no es cierto? Pero como le decían unos amigos, ¿no? Pero la literatura, por ejemplo, ¿qué aporta? Vargas Llosa es premio Nobel de literatura. Yo sé que aquí debe haber varios aficionados, varios seguidores de Vargas Llosa, pero ¿qué cosa aporta la humanidad? ¿No es cierto? ¿Verdad, no? ¿Qué aportó, no? No ha aportado nada, ¿no? No, pues no. ¿Algún aporte? No, no. La lingüística podría aportar, sí, ¿no? A la identificación de las lenguas, del patrimonio, de la cultura, etcétera, ¿no? Claro, hubo hasta mejores escritores, ahí me dicen, ¿no? Arguedas, ¿no? Palma, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una ciencia social que estudia todos los fenómenos que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, la lingüística es la ciencia social o ciencia humana que estudia al lenguaje, en pocas palabras. Otros dicen, estudia a las lenguas naturales. O sea, estudia a las manifestaciones o evidencias del lenguaje, que son las lenguas. Cada lengua es un sistema estructurado que permite comunicar a través de lo oral y lo escrito. Cada lengua es un sistema mental, ¿entendido? Entonces, el lenguaje es un fenómeno exclusivo del ser humano. El lenguaje es un fenómeno exclusivo del ser humano. ¿Qué cosa quiere decir exclusivo del ser humano? ¿Qué cosa quiere decir exclusivo del ser humano? ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que es, no es cierto que es único de la especie humana. Los únicos seres, los únicos seres, ¿no? Que pueden, atención con esto, los únicos seres que pueden hablar son los humanos. El lenguaje es una capacidad exclusiva del humano. El lenguaje es una capacidad exclusiva del humano.
¿Cómo surge esto del lenguaje? Mira, te explico. ¿Cómo surge esto del lenguaje? Un señor llamado Abraham Noam Chomsky. Abraham Noam Chomsky, acá viene lo curioso, es quien revoluciona el campo de estudio lingüístico. ¿De acuerdo? Este señor estadounidense, Abraham Noam Chomsky. Este señor, acá viene lo curioso, de profesión no es lingüista. Ah, curioso, ¿no? Pero se le reconoce como lingüista, ¿no? Se le reconoce como lingüista, pero de profesión no lo es. Es curioso. Chomsky es un investigador que trabajó para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como un centro de investigación o una incubadora, o sea, donde realizan investigaciones para la humanidad, como decíamos. O sea, es un centro de investigación o instituto de investigación. Chomsky, miembro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés, el famoso MIT, al MIT. Realizaba investigaciones en el área de la ingeniería. Chomsky es ingeniero de formación. Interesante. Pero Chomsky, una persona muy culta, como se podría decir de manera popular, muy leída. Por eso, las personas que leen marcan la diferencia. Chomsky era un ingeniero, trabajaba en el MIT, realizaba investigaciones en su área. Pero Chomsky era una persona que le gustaba leer. Así que es un mito que si alguien quiere estudiar ingeniería, es malo para las letras, no debe leer. Todo profesional debe leer. Y el que lee más marca la diferencia. Es algo distinto y se nota en su expresión, en su conocimiento, en la presentación de un tema. ¿Entendido? Entonces Chomsky marcó la diferencia, tenía su valor agregado, ¿no es cierto? Entonces Chomsky lee filosofía y lee a Descartes y encuentra lo siguiente, encuentra que el lenguaje es la expresión del pensamiento. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Esto es lo que encuentra nuestro amigo Chomsky. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Y esta información de que el lenguaje es la expresión del pensamiento, lo lleva a la reflexión de lo que hoy nosotros conocemos como la teoría innatista del lenguaje. Teoría innatista, que tiene una base cartesiana, tiene una base en René Descartes. Y es más, Chomsky tiene un libro titulado, a ver si por acá lo tengo, creo, bueno, por ahí lo tengo, un libro titulado Lingüística Cartesiana. Chomsky tiene un libro titulado Lingüística Cartesiana, que proviene de René Descartes. ¿Entendido? Entonces, Chomsky tiene un libro titulado Estructuras sintácticas. En estos dos libros, Lingüística Cartesiana y Estructuras sintácticas, es que Chomsky
va a dar los pasos preliminares para fundar su teoría innatista del lenguaje, en la cual nos dice in es dentro, natista viene de natal, o sea que el ser humano nace programado o predispuesto para poder hablar. La teoría innatista te dice que el ser humano, solo el hombre, está capacitado ¿para qué? Para hablar. El único ser que puede hablar mediante el uso de un sistema mental o una estructura mental dependiente del sistema cognitivo o mente-cerebro, dice Chomsky, denominada lengua. Entonces, la teoría innatista del lenguaje fue planteada por Abraham Noam Chomsky con bases en la filosofía de Descartes, racionalista. Racionalista le da importancia al razonamiento, a la razón, al cerebro como base. El humano es el único ser que puede hablar mediante un sistema mental o estructura mental, organización mental llamada lengua. ¿Qué les parece? Entonces, el lenguaje es exclusivo del humano. Nos permite hablar mediante una estructura llamada lengua. Díganme, ¿hasta aquí quedó comprendido? ¿Qué les parece? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, ¿no es cierto? Listo, ya está. Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos explicando aquí sobre la lingüística, ¿no? Sobre el lenguaje, que vamos a pasar a explicar en un momento. Listo, todo claro. Interesante es esto, en verdad. O sea, el curso de lenguaje no es, o sea, acá lo vamos a ver, vamos a explicar, tratar de explicar con un poco más de fundamento a veces, ¿no? ¿No? Lenguaje de manera tradicional, ¿no? A veces uno estudia el lenguaje, ¿no? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje es exclusivamente humano, racional, doblemente articulado, limitante. La lengua es un sistema, el habla es el uso del sistema, homogéneo, heterogéneo, listo, muy bien. La variación lingüístico-socional de la lengua corresponde al dialecto y sociolecto, muy bien. Niveles de la lengua están... ¿Qué es eso? ¿No es cierto? ¿No? Así explican, ¿no? Como un robot, ¿no? De manera clásica, ¿no? Claro, ¿no? Hay que saber por qué, ¿no? ¿De dónde surgió esto? ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿Qué obra lo dicen? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Argumentado, ¿no? Ahí está, ¿no? Ordenadito lo hacen, ¿no? Así, ¿no? Una pizarra así, ¿no? Y todo como robot, ¿no? Lo leen como si fuera robot, ¿no? Como si fuera robot, ahí está, ¿no? ¿No? Y te vas a otra academia, y a otra, y a otra, y a otra academia, y todos te explican igual, ¿no? Mismo esquema, todo, ¿no? Parece que fueran salidos de una máquina, ¿no? Una máquina que fabrica profesores de lenguaje, ¿no? De manera tradicional, todo, mismo chiste, todo, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Todo así, ¿no? Tradicional. Claro, pues, claro. Entonces, así es, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Ya, pues. Hasta que vienes a ADC, ya, pues, ya cambió todo, ¿no? Ya cambió, pues. Ya cambió, ya diferente, ¿no? Otro método, aunque sea, ¿no? Para aprender, ¿no? Claro, claro, pues diferente, son, ya. Entonces, hasta aquí creo va quedando claro, ¿no? Entonces, ahí si deseas tomarle una capturita de pantalla a ese bloque, lo voy a borrar para continuar. ¿Sí? Esto es como una explicación previa, ¿no? Como una explicación previa, ¿no? Muy bien. Listo, ya está. Ya está. Ahora sí, continuamos. Esa ciencia que estudia el lenguaje, para hacerlo más simple, es la lingüística. Y el lenguaje, entonces, viene a ser una facultad, una capacidad exclusiva del hombre, que nos permite hablar a través de un sistema mental llamada la lengua, ¿no? Pero dice una lengua determinada porque existe en el mundo
aproximadamente 7.000 lenguas. O sea, existe aproximadamente 7.000 lenguas. Y si existe aproximadamente 7.000 lenguas, entonces ya pues hay muchos sistemas lingüísticos. Ahora, acá viene la parte interesante, ¿no? Acá viene la parte interesante, ¿no es cierto? Y la parte interesante es esta. Atención. Nosotros, antes de hablar, o sea, de que digamos algo, o de escribir, o sea, que escribamos algo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Antes de hablar, antes de escribir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pensamos. Claro. Entonces dice, tú no piensas para hablar. Falso, pues, ¿sí o no? Falso, sí pensamos. ¿Ya? Por eso, si usted quiere conocer a alguien bien, usted no tiene que estar buscando en sus redes sociales, su Facebook, su Twitter, no. Se dice Facebook, por si acaso. ¿Ya? En castellano se dice así. Usted lo que tiene que hacer para conocer a alguien es conversar con la persona. Usted se sienta y conversa con la persona y usted va a escuchar con atención y va a brotar todo lo que esta persona piensa. Y como uno habla, uno es. Pensamiento y lenguaje, hay una relación. El lenguaje es la expresión del pensamiento, dijo Descartes, y Chomsky lo manifiesta, que es la actividad exclusiva del hombre que le permite hablar mediante una lengua. Entonces, si usted quiere conocer a alguien, la forma es conversar, la forma es hablar. Se da cuenta, ¿sí? Se va dando cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo antes de hablar, de escribir, tengo todas las palabras, todo lo que yo quiero decir, lo tengo en principio en la mente, en el cerebro. O sea que todo mi conocimiento, ojo, todo el conocimiento que tengo sobre el mundo, todo mi conocimiento, todo mi saber, lo tengo almacenado en mi cerebro. Las fórmulas que ustedes saben para los ejercicios, lo sobre biología, sobre la vida, sobre mi casa, sobre un automóvil, todo el conocimiento se encuentra en el cerebro, que pertenece a un sistema llamado sistema cognitivo, sistema cognoscitivo, que es altamente estructurado y evolucionado en el ser humano. Entonces la evolución del cerebro a través del tiempo ha permitido que el ser humano pueda estructurar enunciados, formar enunciados, concatenar, ¿no es cierto?, estructurar en el cerebro, ¿no es cierto?, lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos es una evidencia de que se está estructurando en nuestro cerebro los enunciados para ser proferidos o dichos. Entonces, ¿dónde están las palabras? En la mente, en el cerebro, en el sistema cognitivo. Están organizados, están sistematizados, tienen reglas de funcionamiento, de combinación. Todo ese sistema mental, toda esa organización mental se llama lengua. Y la puesta en marcha, en evidencia, la articulación, se le llama habla. Y los dos son lo que forman esa capacidad llamada lenguaje. Los animales no tienen lenguaje porque no hablan, no tienen un sistema lingüístico, porque si los animales pudieran hablar, entonces tendrían un desarrollo mental o cerebral similar o idéntico al del humano. Y entonces si los animales pudieran hablar, pudieran expresar todo su conocimiento del mundo que tienen.
¿no es cierto? Y podrían expresarlo y podrían comunicarse directamente con nosotros en inglés, en castellano, habría gatos políglotas por ahí. Y si tuvieran ese desarrollo, si pudieran hablar, estarían a la par con nosotros. Y quién sabe, ellos también serían profesionales, también estudiarían, postularías con tu Firulais, ¿sí o no? Con tu Mitch. Mitch ingresa, Firulais ingresa, el amo no ingresa, imagínate. Qué desastre, ¿no? Pero no se da eso, pues. Todo gracias a Dios, ¿no? Pues entra, ingresa Firulayo, ¿no? Imagínate. Listo. Entonces, tenemos los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje son dos. La lengua, que es la base estructural, y el habla, que es la manifestación de la lengua. Entonces, yo no puedo hablar si no tengo lengua. Ah, yo no hablo si yo no tengo lengua. Los animales no hablan porque no tienen el sistema lingüístico. Y la lengua se evidencia en el habla, lo cual indica que lengua y habla no son opuestos. Si uno requiere del otro, entonces no son opuestos. Lengua y habla, ¿qué son? Complementarios. La lengua y el habla son complementarios. ¿Entendido? O, como dice su compañero, si uno depende del otro, son interdependientes. Correcto. ¿Son complementarios o son interdependientes? No son lo opuesto. No son lo opuesto. Requiere uno del otro, son interdependientes o complementarios. No hay lengua sin habla, no hay habla sin lengua, ¿no? Es como la moneda. La moneda tiene cara y sello. Una moneda sin sello no es moneda y sin cara tampoco. Se necesita ambas caras para decir que tiene un valor, que es una moneda. ¿Entendido? Un juego sin reglas no se puede jugar. Un juego sin reglas no se puede jugar. Tiene que haber reglas para que haya un juego. ¿Entendido? Eso de la moneda lo dijo Saussure en el signo lingüístico. El signo lingüístico tiene dos elementos, significado, significante. Son inseparables, son como las caras de una moneda. Eso del juego lo dijo Wittgenstein. Cuando Wittgenstein decía que para que haya una lengua tiene que haber reglas. Existen reglas que amparan como si fuera un sistema de juego. Como el ajedrez, no se juega sin reglas. No se mueve una pieza, el caballito, ¿no? El caballito se mueve en L, ¿no? El peón se puede mover en cualquier posición, sube, baja, etcétera. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque son reglas del juego del ajedrez. Tú no puedes sentarte a jugar ajedrez si no sabes las normas, si no sabes las reglas. Tú no puedes hablar una lengua si no sabes las normas de la estructuración de enunciados, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Entendido, sí o no? ¿Qué te parece? ¿Va quedando claro? ¿Está entendiendo? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué bonito? Sí, 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 sí. Profesor, podría decir... Ay, se fue por acá. Ahora sí, acá se me fue tu pregunta, disculpa. De decir la definición de significado y significante. Ah, eso lo vamos a ver en el tema de semántica, pero si gustas te lo digo en este momento, no hay ningún problema, ¿ya? Porque va a haber una clase, como este ciclo letras, y la clase tiene 4 horas en sí, 2 ahora, 2 el viernes, entonces nos da más tiempo de explicar como estamos haciendo ahora. Pero te voy a explicar igual, no te preocupes, ¿ya? Te voy a explicar igual, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Adela, ¿no? Ya, Adela, mira. Lo que pasa es lo siguiente. La lengua es un sistema mental, ¿sí? Todas las palabras están en la mente.
Pero las palabras no están solas. O sea, las palabras están provistas de significados. ¿Sí? O sea, cada palabra tiene características que nos llevan a decir que es tal y no es otra cosa. Por ejemplo, un animal, mamífero, felino y doméstico. Animal, mamífero, felino, doméstico. ¿De quién estoy hablando? De un gato. Muy bien, alguien lo dijo por ahí, estoy hablando de un gato. Cuando digo animal, mamífero, felino, doméstico, en mi cerebro tengo almacenado un grupo de características. En mi cerebro se almacena un grupo de características. Esas características que se almacenan en el cerebro se pueden reunir, se pueden juntar, se pueden reunir o se pueden juntar. ¿Ya? ¿Entendido? Sí. Y esa reunión, ese conjunto de rasgos o características animal, un rasgo, ¿sí? Un rasgo, pero es muy amplio. Rasgo 2, mamífero, se reduce. Rasgo 3, felino. Rasgo 4, doméstico. Cada rasgo se le llama sema. Cada rasgo se llama sema. Y el conjunto de rasgos o semas me permiten llegar a una sola idea. La idea que se forma mediante la suma de semas se llama significado. Ese es el significado. El significado es el conjunto de semas o la idea que se ha formado sobre la suma de rasgos o semas. Eso es un significado. El significado es la idea que hemos formado de todo lo que conocemos, por eso, el conocimiento. ¿Sí? Y es mental, o es la imagen que se forma gracias a esos rasgos. El significado es la idea o concepto o contenido que se forma del significado. ¿Entendido? O de los rasgos. ¿Quedó claro? Eso es. Eso es. Ahora, cuando yo dije animal, mamífero, felino, doméstico, usted dijo gato. O sea, usted dijo gato. Pero la palabra gato, ¿dónde está? En primer lugar, en el cerebro, como fonemas y morfemas mentales. ¿Sí? Entonces, la unión de sonidos o fonemas, de sílabas, de morfemas, el nombre que se le da a ese significado o conjunto de semas, viene a ser ¿qué cosa? El significante. ¿Sí? Pero a nivel mental, el significado y el significante son a nivel mental, son una proyección o fijación mental. Sino que algunos profesores de manera didáctica te dicen que el significante es la palabra. O sea, semana, funciones de lenguaje, ¿son significantes? Son significantes. Son grafemas, son letras, son palabras escritas. El significante es mental. El significante es una secuencia de fonemas, una palabra fonológica. El significante es mental. Y el concepto es la unión de semas que forma una idea. ¿Entendido? Claro, eso es. Claro, el significante es el nombre que designa al significado. Así es. Y es convencional o arbitrario. ¿Entendido? Claro. Ya eso lo vamos a ver nosotros en la clase del signo lingüístico, ¿no? ¿No? Ahí empezamos con semiótica, empezamos con el signo. ¿Qué son los signos? Y de ahí pasamos al signo lingüístico. Y de ahí pasamos a la semántica. En otra clase, no ahora. ¿Entendido? ¿Sí?
Ya recordaron más o menos, ¿sí o no? Ahí están contestando bien. Sí. Muy bien. Listo. Todo claro entonces. Todo bonito. Entonces la lengua es un sistema convencional. Ahí está. Si digo que la lengua es un sistema, justo estaba hablando de eso, ¿no? Si digo que la lengua es un sistema, ¿qué estoy diciendo con que la lengua es un sistema? La lengua es una organización. Estoy diciendo que la lengua es una organización. ¿Entendido? La lengua es organizada. La lengua es una organización. ¿Me entiende? Sí. ¿Cómo es eso? Miren, es la ciencia social que estudia al lenguaje. Yo podría haber dicho lenguaje estudia social que al ciencia la es. ¿Pude haber dicho eso? Sí, sí pude haber dicho eso. Pero tendría, según la estructura que conocemos y que reconocemos, ¿tendría sentido? No tendría sentido, ¿sí o no? Pero si yo te dijera lenguaje al estudia social es la ciencia, ¿qué? Tu cerebro lo ordenaría rápidamente. Y tu cerebro diría, es la ciencia que estudia al lenguaje. Diría eso tu cerebro. Porque tu cerebro maneja un sistema u orden determinado de manera convencional, o sea, común a todos los miembros de una comunidad. ¿No es cierto? Sistematiza, organiza. ¿No es cierto? Muy bien. Claro, organiza la posición, ¿no?, de las ideas, ¿no? Claro. Eso es estructurar, pues en una sola palabra, eso es estructurar. Es una estructura, es un sistema, es una organización, ¿no es cierto? Ordena los elementos, ¿no?, que conforman un enunciado. Correcto. Muy bien. Pero todo eso, ¿dónde está? En el cerebro, en la mente. Es abstracto o mental. Es abstracto o mental. Ahora, esa lengua está dentro del grupo social. Esa lengua está en las mentes de todos los hablantes. Entonces, esa lengua es de carácter social. Si es convencional, es social, porque las convenciones se dan en los grupos sociales. ¿Entendido? Y la lingüística es una ciencia social, es de carácter social, comunitaria, gregaria. Ahora, digan ustedes, las reglas de las cuales hablábamos, lo que dijo su compañera, las reglas, las estructuras para ordenar los enunciados son las mismas en toda la comunidad, aquí en Perú, en España, en Argentina, en México. Díganme, ¿las reglas para estructurar las oraciones son distintas? ¿Son distintas? No, son las mismas, porque las reglas son de carácter homogéneo. La lengua es un sistema homogéneo, social. Ah. ¿Ven? Todo se interrelaciona, ¿sí o no? ¿Entendido? Ahí está, ¿no? Ahora, la lengua evoluciona, la lengua cambia a través del tiempo, ¿sí? La lengua cambia o evoluciona a través del tiempo. Lo que hoy hablamos no fue lo mismo que hace 300 años y sigue siendo castellano. Y lo que hoy hablamos no será lo mismo de aquí a 300 años y seguirá siendo castellano. La lengua es evolutiva, ¿no? ¿Qué sucede con los dialectos que alteran el orden de las palabras en un enunciado? Un dialecto es la variante, en ese caso sintáctica, de una lengua. Lo que pasa es que el dialecto altera
pequeñas porciones de un enunciado. No todo un enunciado, sino ya sería otra lengua. ¿Sí o no? Dice, ¿qué sucede con los dialectos que alteran el orden de las palabras en un enunciado? A ver, ¿entendido? Sí, sigue no, sigue las mismas normas de la lengua principal. Claro. Lo que pasa es que un dialecto del castellano no hace esto. Miren. A ver, lingüística que, que estudia social, la es ciencia, lenguaje al. ¿Eso es un dialecto? ¿Eso es un dialecto? Del Carlos su mamá le pega. Del Carlos su mamá le pega. Se alteró el orden por el doble posesivo, pero no se altera el sentido. Da a entender que la mamá de Carlos le pega a este joven. Pero dice, del Carlos su mamá. Me duele de mi pecho su atrás, le duele la espalda. Eso es dialecto sintáctico, que altera el orden de las palabras, pero no se altera el sentido del sistema. ¿Entendido? ¿Sí, Gabriel? Ay, ahora sí, pues. O sea, no existe, ¿no? La lingüística es ciencia la social, al, le, lenguaje, ¿qué? No, así no, pues. Eso no existe, pues. ¿No? ¿Los dialectos alteran el orden de las palabras en un enunciado? No. Las alteran ligeramente sin. O sea, faltan a las normas gramaticales, pero no a la estructura general. Faltan algunas normas. Por ejemplo, cuando dicen media distraída, es medio distraída. Cuando dicen 21 carpetas, y es 21 carpetas, eso es dialecto. ¿Ahora quedó claro? Ah, no altera todo, pues sería otra lengua, pues. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entendido, Gabriel? Sí. No escribe. Sí, claro, claro. No es igual. Claro. Lo que pasa es que no alteran todas las palabras, el enunciado. Alteran porciones, pero esas porciones dialectales lo que hacen es un dialecto subestándar o no estándar. O sea, es una alteración dialectal por falta del conocimiento de la norma gramatical. Es un dialecto, ¿no es cierto?, no estándar o de uso no estándar o subestándar. Eso es. Porque si no, estaríamos hablando ya de otra lengua, ¿no? Claro, ya estaríamos hablando de otra lengua. ¿Listo? Sí, ya. Ahora, el habla es el complemento. Si la lengua es un sistema, ¿qué es el habla? Es el uso del sistema o el uso de la lengua. Acá, qué interesante. Muchos dicen que el habla es física, y eso no está mal. El habla es física. El habla es física. El habla es física. Porque utiliza órganos fisiológicos. Utiliza órganos fisiológicos para producir sonidos articulados. El habla se articula y utiliza ondas sonoras. La audición es física, pero la base para hablar es la lengua y la base es mental. No se habla sin lengua, ¿no es cierto? Por eso se dice que el habla es ¿qué? El habla es psicofísica. El habla es ¿qué? Psicofísica. ¿Quedó claro? El habla es psicofísica. La lengua es social. En cambio, el habla es de carácter individual. Uno habla según la intención comunicativa. O sea, uno se expresa, uno habla según la intención propia, personal, que tiene para manifestarse. En ese sentido, entonces la lengua es
individual. Por ejemplo, usted quiere participar, levanta la manito y habla. Todos estamos usando ahorita la lengua. Yo, para crear los enunciados, yo estoy codificando los mensajes y usted está utilizando la lengua para decodificar. No es cierto. Pero cuando hablamos, usamos la lengua de manera individual. ¿De acuerdo? Ahora, algo interesante. La lengua es una estructura homogénea, pero al momento de hablar, ¿qué sucede al momento de hablar? ¿Qué sucede? Se perciben ligeras variaciones. Esas ligeras variaciones se perciben al momento de hablar. Son los dialectos, como dijo su compañero. Entonces, ¿el habla qué es? El habla es heterogénea. El habla es heterogénea. ¿Entendido? El habla es heterogénea. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ejemplo. Yo digo, el gato mueve la cola. Tienes tu amigo argentino y te dice, el gato mueve la cola. Tu amigo mexicano, el gato mueve la cola. Tu amigo cubano, el gato mueve la cola. Díganme, ¿todos dijeron lo mismo? Sí, porque la lengua es una sola la estructura es una sola, el gato mueve la cola. Pero al momento de hablar, ¿qué pasó? Hubo una ligera entonación, pronunciación, hubo una ligera variación, ¿no es cierto? El habla es heterogénea. Ahí se percibe propiamente el dialecto, ¿no? Ahí se percibe propiamente un dialecto. Ahora, la lengua es histórica. La lengua evoluciona a través del tiempo, ¿no? A ver, perdón. La lengua es una, pero su dejo, claro, su dejo es el dialecto, pues, ¿no? El dejo es el dialecto, ¿no? Dejo, acento, ¿no? En términos lingüísticos propiamente se dice dialecto, ¿no? Así es, Adela, ¿no? Adela, muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos, a ver, por ejemplo, todo esto que estoy explicando, que lo estoy hablando, todo esto que yo estoy hablando, todo esto que yo me encuentro hablando, todo esto, ¿ya? Funciona para este tiempo, para esta clase, para este momento. El habla es momentánea porque funciona para una situación comunicativa determinada o momento determinado. Ah, se estudia en el momento. Aunque ahora, ya que existen grabaciones, esta clase queda grabada, ahora hay grabaciones, hay filmaciones, más adelante se podrá estudiar el habla de las grabaciones, etcétera, ¿no? O ya se están estudiando, mejor dicho. Antes no se podía hacer, ¿no? Pero siempre el habla va a ser momentánea porque funciona para un momento determinado. Yo puedo explicar esta clase 10 veces, 20 veces, no sé, muchas. Pero hablaré lo mismo, no, porque el discurso que voy a hablar también está sujeto a las preguntas que van a formular, a las intervenciones que van a existir. ¿Entendido? Entonces, el discurso no es lineal, el habla no es, o sea, lineal, o sea, no está así netamente fijada, ¿no es cierto? Funciona para un momento determinado. Entonces, esas vienen a ser las características de la lengua y el habla. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien, muchachones? ¿Jóvenes? ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Sí? Ya está. Vamos a continuar entonces. Ya, vamos a continuar con la exposición del tema. ¿Sí? Y a ustedes también se les ha enviado el material para que lo puedan conservar o escribir algo ahí también, ¿no? Bien. Vamos a continuar entonces. Y tenemos acá las variaciones de la lengua.
Cuando nosotros hablamos sobre las variaciones de la lengua, mucha atención con esto, al decir variaciones de la lengua, ya hemos dicho que las variaciones se perciben principalmente al momento de hablar, ¿no? Ahí es donde se perciben. Entonces, la variación tiene un nombre general. O sea, el nombre general de la variación lingüística es dialecto, ¿no? El nombre general de la variación lingüística es dialecto. Ese es el nombre general. El dialecto es también conocido como variación socio-regional, ¿ya? También se le reconoce como variación socio-regional, ¿entendido? Se le conoce como variación socio-regional. ¿Qué cosa quiere decir socio-regional? Social y regional. Explicamos. Cuando usted oye a una persona hablar o cómo se manifiesta una persona, cuando usted oye eso, ¿qué sucede? Usted dice, esta persona proviene de la sierra. Ah, este es del norte. Ah, esta persona es de la selva, ¿sí o no? Ah, ya, 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 ya. O sea, usted puede identificar a la persona por la forma de hablar, por su dejo, como dicen popularmente. Pero eso, ¿cómo se llama? Se llama dialecto regional. Ah, ese dejo es el dialecto regional. Ese acento es el dialecto regional. O también se llama diatópico, que viene de topos, que es lugar o zona. Ah, ya. Cuando identifico a la persona por el área geográfica regional, se llama dialecto diatópico, que incluye a las variantes fuera de las fronteras. Chileno, un argentino, un mexicano, un cubano, un español. ¿Quedó claro? Ahí está. ¿Todo bien? Cuando dicen, andas para allá, bobo, anda para allá, bobo, ¿no? Es decir, argentino, ¿no? Messi creo que fue, ¿no? Otro cuando decían, por ejemplo, ¿no es cierto? Concha le vale, chico. Ah, ese es un cubano, ¿no? Ay, 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 ay. Híjole, mi cuate, la película está padrísima. Ah, es mexicano, dices tú, ¿no? Allá. Hostias, ¿cómo es posible que haya pasado esto, no? Ah, ese es un español, ¿no es cierto? Ese es un dialecto, una variación regional, diatópica. ¿Sí? Listo, muy bien. Igualito, ya. Ahora, pero hay un dialecto social. Sí. Esta parte social es un poco extralingüística. Ya no es tanto fonética, porque la pronunciación es fonética. Cuate, cuate, amigo. Otro dice parce. ¿Qué tal mi parce? Parce, amigo. ¿No es cierto? Allá. Causa. Allá. ¿No es cierto? Mi pana. Entonces, ¿qué pasa? Ese es dialecto lexical. Gatico. ¿Has visto un gatico? Ese ic diminutivo. Pero acá en Perú no es gatico, es gatito. Y esto es una variación morfológica, morfema derivado, diminutivo. Entonces, hay dialecto fonológico, fonético, que es lo más clásico, la pronunciación, el sonido. Hay dialecto lexical, hay dialecto morfológico, ¿no es cierto? ¿Entendido? Sintáctico, ¿ya? El Nietzsche, dicen. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Quedó claro? Todo bien, ¿no es cierto? Interesante. El dialecto regional tiene pautas más lingüísticas.
No es que el social no lo tenga, pero el dialecto social tiene que ver más con la condición con variables sociales, la edad, el género, el grado de instrucción, el nivel económico. ¿No es cierto? El castellano, el quechua, el inglés. ¿El castellano es mejor que el quechua? No, no. ¿El inglés es mejor que el castellano? ¿Cómo queda el quechua? Abajo, más abajo aún. No, toda lengua tiene un propósito. Toda lengua tiene el propósito de comunicar. Toda lengua es una estructura, ¿sí? Que funciona por convención. Ahora acá viene el detalle. Pero a nivel social, sí existe eso de decir esta lengua es mejor, usted no habla bien, esta lengua es mejor, ¿no? Eso sí existe a nivel social. Ninguna lengua superior, claro, claro, así es. Correcto. Ahora, atención con esto, atención. Entonces, al dialecto social se le llama sociolecto de manera clásica o diastrático. El dialecto regional, digamos que es macro, es más grande. Y el social, digamos que es más pequeño, por grupos sociales. Ustedes han escuchado, ¿no? En algunos lugares, algunos barrios, hay gente que dice, ¿no? Caucha, papi, esa es mi batería, bro. Ya está, algo así, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? Listo. Pero también usted ha escuchado a gente que dice, hoy, mi viejo me paga la U, ¿qué haces postulando a San Marco, loco? ¿Qué haces postulando ahí? Ándala de Lima, caos. Ándala de Pacífico, ¿no? Así, ¿no? Y ahí eso qué es. También es castellano, también es. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Mm? Es que es social, son dialectos sociales, ¿no es cierto? Y son dialectos. Ahora digan ustedes, aquí en Perú se habla castellano, pero se habla un dialecto del castellano, teóricamente. Pero en verdad existe un dialecto, acá en Perú, varios. Existen varios dialectos. El castellano es polidialectal, polidialectal. El castellano se habla casi todo el mundo. El castellano se habla sobre todo en América. El castellano se habla sobre todo en América. En América del Norte, México, América del Norte, México. Estados Unidos, Nuevo México, Texas, California, parte de Miami. El castellano se habla en América del Norte, se habla en América del Centro, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Cuba, y se habla en casi toda América del Sur. Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Y en todas estas zonas, España, algunas zonas como Turquía. Entonces el castellano es la tercera lengua más hablada en el mundo. El castellano es polidialectal, tiene miles de dialectos, pero mantiene la unidad a través de las normas de la lengua, de la RAE.
¿no? Ahí está. A ver. Pero aquí hemos anotado algo más. Dice, idiolecto. Idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Muchos libros, colegas, dicen que el idiolecto es el habla. Exactamente no es el habla, y no lo digo yo, lo dicen los libros, ¿no? El idiolecto es la variante personal o diafásica. Profesor, si es personal, si es el habla, porque el habla es individual. Sí, pero lo que no se ha entendido bien por ahí es que el idiolecto sí es la variante personal, pero no se refiere al plano del lenguaje personal o individual que es el habla, no se refiere a eso. Se refiere que es la variante personal, es decir, cómo es que se expresa cada persona de manera particular. Ah, ya. Por ejemplo, hay personas que tienen la voz nasalizada. O sea, hablan así. Hola, ¿cómo estás? Como si estuvieran tapándose las fosas nasales. Hola, chicos. ¿Qué les parece la clase? Ya. Eso es un idiolecto. Ah, el habla propia. Ah, mejor dicho así. O hay gente que tiene una voz potente, fuerte, así como yo, ¿no? Yo estoy hablando como si tuviera acá al frente 150 personas. No es necesario, porque están en su casa. Pero ya la costumbre, ¿no? Es mi nivel de voz, es mi potencia, es mi idiolecto. Ah. Hay personas que no me conocen y piensan que yo les estoy gritando. Si alguien no me conociera, pensaría que yo le estoy gritando, ¿sí o no? Pensaría eso, ¿sí o no? Pero yo no le estoy gritando. Pasa que es mi tono, ¿no? O que estoy molesto, no pueden pensar, no está molesto, ¿no? Pero no, esa es mi voz. Yo tengo voz de pregonero de la Edad Media, ¿no? Yo tengo voz de pregonero. ¿Quién era el pregonero? El que en la época de la colonia, por ejemplo, vendía algo, ¿no? ¿No? El pregonero, ¿no? Decía tamales, tamales, ricos tamales, para que se quite esos males, lleve sus tamales. ¿Ves? Hasta me sale, mira. ¿No es cierto? Claro. Si usted está asado, venga aquí al puesto del mercado y compre pescado. Ah, ya. La ñaja ñaja también sería idiolecto, dice. Claro, no sería un idiolecto, pues, ¿no? Claro. Vamos a decirlo así, ¿no? Pero también es idiolecto los que tienen la voz suave. Hay gente que no se le oye, ¿no? Hola, José, ¿cómo estás? Ah, dices tú. Y esa es su voz, ¿no? Su voz, ¿no? Ah. No, es que para que sea idiolecto es la variante de una lengua y un bebé todavía no ha desarrollado la lengua. ¿Entendido? Un bebé todavía no ha desarrollado la lengua, porque para que desarrolle la lengua tiene que hablar, tiene que tener el sistema completo. O sea, imagínate un bebé que diga, mamá, tengo hambre, quiero teta, apúrate pues. Ya, eso pues, ¿no? Pero un bebé no hace eso. Un bebé llora, ¿no es cierto? Un bebé balbucea, ¿no? ¿Entendido? Sí, sí, Zaira, ¿no? Zaira. Muy bien, ¿sí? Listo, ya está. Claro. O sea, todavía no habla, no ha desarrollado el habla por completo, pues, un bebé, todavía. Listo, ya sí. ¿Todo claro entonces? ¿Todo bien? ¿Sí, muchachos? Todo bien. La comunicación y sus elementos. A ver, mucha atención con esto. Mucha atención. Vamos a ver acá. Cuando yo hablo sobre la comunicación, yo voy a decir esto. Atención. Voy a decir que la comunicación no es difícil. Mira. La comunicación, ¿saben qué es? Codificar, codificar y decodificar mensajes. Ah, acá hay una pregunta, me parece, disculpen. A ver,
En el dialecto hay en fonética, léxico, semántico, morfológico y sintáctico, ¿cierto? Sí, lo había mencionado. El dialecto más notorio es a nivel fonético, o sea, a nivel de pronunciación. Tomen nota. El dialecto fonético, ¿qué es? Pronunciación. Carne, carne, carne. Quiero comer carne, chico. Quiero comer carne. Quiero comer carne. Ahí está. Dialecto fonético. Léxico. Cuida la guagua. Cuida la bebé. Cuídala al guambeo. ¿Eso qué es? Niño, pequeño. Pero varió el vocablo. Cuando varía una palabra, ¿eso qué es? Léxico. Léxico es vocabulario. Fonética es pronunciación. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí? Y lo léxico se relaciona con lo semántico, generalmente. Semántico es el significado que puede asumir una palabra. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, alguien dice por ahí, ¿no? Alguien dice, por ejemplo, ¿no? ¿No? En Colombia, hola, parce, quiero que me prepare 2 pinchos bien calentitos. Dice, hola, parce, quiero que me prepare 2 pinchos bien calientitos. Ah, su qué rico pincho. Anticucho. Ah, ya. Anticucho. Ah. Y acá un peruano ya, uy, ¿qué está hablando? Guap. Dice, guap, guap. Dice, listo. Anticucho. Ah, un colombiano, una colombiana, dice, sí. Semántico, léxico semántico, varía, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Sí o no? Listo, ya ves. Morfológico, sí expliqué, ¿no? Morfemas. Por ejemplo, el diminutivo en las zonas centroamericanas, Venezuela también. Gatico. Ese IC es diminutivo. Gatico. Momentico. Gatico es gatito. Momentico es momentito. Pero nosotros no usamos IC, usamos IT. Ese es un morfema derivado, diminutivo. Pero ¿eso qué es? Dialecto. Ah, eso qué interesante, ¿no? Sintáctico es el ligero cambio, porque un compañero pensaba que era todo, creo, o algo así, ¿no? Es el ligero cambio de estructura. Por ejemplo, el doble posesivo del Carlos, su mamá lo pega, ¿no? Ella está media aburrida. Eso es medio aburrida. Eso es dialecto. Eso es dialecto. Pero sintáctico, porque tiene que ver con el orden y la estructura oracional, con las funciones sintácticas, gramaticales. ¿Entendido? Todo eso es el dialecto fonético, léxico, sintáctico, semántico y todo eso. Léxico es lo que no escuchamos normalmente, lo que no aceptamos como normal en todo caso, Zaira, ¿no? Pero sí lo entendemos, ¿no? Chivolo, pibe, chamo, allá, todo eso, ¿sí o no? Claro, pues. Ahora sí, todo entendido, creo, ¿no? Todo entendido, ¿sí o no? Ya ven, o sea, el castellano tiene cantidad de dialectos. Qué hermoso, ¿no? Cantidad de dialectos. Los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los chilenos, uruguayos, argentinos, los peruanos, los guatemaltecos, los mexicanos, los españoles. ¡Wow! ¿Cuántos dialectos? ¿Cómo se llama eso? Situación polidialectal o multidialectal. Pero ¿qué une a todo? ¿Qué une a todo? Las reglas de la RAE. Real Academia Española tiene una serie de reglas que nos permiten unificar la lengua. ¿Y saben cómo se llama eso? Dialecto estándar. ¿Cómo se llama eso? Dialecto estándar. Por ejemplo, esta clase de ADC queda grabada. Esta clase queda grabada y le escucho un mexicano, un chileno, cualquiera entiende, porque yo hablo un castellano estándar. O sea, no uso términos netamente peruanismos y todo eso. ¿Qué es el interlecto? Mira, vamos a suponer que usted está aprendiendo, usted tiene como lengua materna, mire, ¿qué es un interlecto? Escuche, lengua materna
es la lengua que usted ha desarrollado desde bebé hasta la actualidad. Es la lengua que usted ha adquirido como su primera lengua. Esa es la lengua materna. Vamos a suponer que su lengua materna es el castellano. Pero usted recién a los 7 años en el colegio lleva inglés. Dígame usted, ¿el inglés y el castellano son iguales? ¿Son iguales? No. Son lenguas diferentes. ¿No es cierto? Diferentes, ¿sí o no? Y usted está aprendiendo inglés y la gramática, la fonología, la morfología es otra. Cuando usted está hablando en inglés, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasó acá? La última, ¿sí? La diferencia de dialecto subestándar y estándar. El dialecto estándar es el que se adapta a las normas gramaticales. El dialecto estándar es el que respeta las normas gramaticales de la RAE. Y el subestándar o no estándar va contra las reglas de la RAE. O sea, no las cumple, las infringe. Yo digo, por ejemplo, yo digo, nadie es, me explicó, nadie es subestándar. Ninguna persona me explicó estándar. Eso. Ah, ya. Entendido. ¿Sí? Listo. Mis, mis cuates, dice alguien por ahí. Ya, a nivel, eso es dialecto, pero se puede considerar subestándar si se escribe en un texto formal. Mis amigos, mis compañeros, ahí es diferente. Eso es. Ya, entonces, usted estudia inglés y tiene que formar una oración en inglés. ¿Sí? Tiene que formar una oración en inglés. Pero no se acuerda una palabra o no sabe la palabra. Entonces, ¿qué hace? La dice en castellano. La clásica, ¿no? La dice en castellano. Ah. Claro, todos los textos formales académicos, muchachos, por lógica, están en dialecto estándar. Todos los textos académicos, por lógica, están en dialecto estándar, porque se redactan de acuerdo a las normas gramaticales. No vas a escribir en un texto formal, habla pe causa, pucha que estoy misio, agujaza, mano, pa fin de mes, préstate, pe. No, una miluquita, pe. No, pues, ya está. Entonces, la interferencia de la lengua materna en el aprendizaje de una segunda lengua. Eso se llama interlecto. El interlecto es la interferencia de la lengua materna en el aprendizaje de una segunda lengua. Eso es interlecto. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Sí? O viceversa, ¿no? Inglés con castellano, ¿no? Listo. Es diferente, ¿sí? Es diferente, ¿ves? Es diferente. Es diferente. ¿Spanglish sería interlecto? No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Porque Spanglish es cuando la persona, ¿no? Es un intelecto forzado en todo caso. Dice, ay, estuve en el living, esperando, ¿no? A my honey, ¿no? A my honey, ¿no? No, pues eso ya no es forzado, pues. El Spanglish es un vicio del lenguaje, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Ahora me preguntan por acá, superestándar. Es que superestándar no considera San Marcos. ¿Saben qué es superestándar? Es el lenguaje extrema. A ver, el lenguaje superestándar no se cuenta en San Marcos. De repente alguien estudió en la pre y por ahí, no sé, de repente alguien estudió en la pre y me va a dar la razón por ahí. En San Marcos no ven el lenguaje superestándar, solo ven estándar y no estándar. Estándar y no estándar solamente ven, no ven superestándar. Lo que pasa es que superestándar se supone que es el lenguaje literario.
A ver, díganme ustedes. ¿Los literatos son los más cultos para hablar? ¿La literatura es el lenguaje superestándar, extremadamente académico? No, pues, no, no siempre, no lo es. Solo es estándar y no estándar. Estándar y no estándar. La diglosia. 10, 2, glosia es lengua, glotos. La diglosia es cuando en una zona geográfica hay dos lenguas y una de ellas predomina por asuntos sociales. Por ejemplo, en el Cusco se habla quechua y se habla castellano, pero hay una presión social para que la mayoría aprenda y hable castellano en vez de quechua. O sea, hablan quechua, pero lo reservan para las conversaciones privadas. Pero para las conversaciones públicas, para los estudios, usan castellano. Porque aparentemente, según lo social, el castellano es mejor que el quechua. En lo social, no lo lingüístico. Eso es diglosia. Cuando hay dos lenguas, y se prefiere el uso de una por asuntos sociales. ¿Entendido? ¿Ya? Eso es. Listo, ya está. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Borramos esto. ¿Ya? Cuando dicen la calor, lo que pasa es que la calor es un vicio de lenguaje, es el calor, no la calor. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo veo desde ese punto de vista, entonces sería no estándar. Es no estándar o subestándar. Es no estándar o subestándar. Y aquí en Perú es parte del dialecto, ¿no? Aquí en Perú es parte del dialecto, porque la mayoría de las personas de la sierra y de la selva dicen la calor, ¿sí o no? ¿Entendido? ¿Sí quedó claro? Les he contestado todas las preguntas. Han preguntado bastante. Listo, ¿está bien? Ya contesté todo, ¿ah? He estado leyendo ahí sus preguntas, todo. ¿Ya? Listo. Hay interés. Muy bien, pues, excelente. Muy bien, ¿sí o no? Listo, ya está. Ya está. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Ya? El mundo de la lingüística es un mundo amplio. Tiene cantidad de términos. Y eso que no me han preguntado por vasolecto, mesolecto, ¿no? Hay vasolecto, mesolecto, acrolecto, que viene un examen de admisión, ¿no? O sea, hay cantidad de términos, muchachos. Cantidad de términos. Hay un libro de lingüística que se llama así. Se llama Curso de Lingüística General, pero no es el de Saussure. Se llama Curso de Lingüística General y el autor es Charles F. Hackett. Charles F. Hackett, o Hackett, escribió un libro titulado Curso de Lingüística General, y en ese libro, en el prólogo del libro, o sea, en las primeras hojas del libro, en la presentación del libro, Hackett dice lo siguiente: la lingüística es una ciencia que tiene una amplia terminología, y la terminología depende de la escuela lingüística. Hay una escuela lingüística americana y hay una escuela lingüística europea. Por ejemplo, se habla de morfemas. Los morfemas pertenecen a la terminología de la lingüística americana, pero morfemas y monemas, más monemas que morfemas, es terminología de la lingüística europea, de los franceses. Oh, interesante, ¿no? Y hay dos posturas, la postura estructuralista y la postura generativista. Y según la postura lingüística que tome, una investigación se realiza de determinada forma. Entonces la lingüística es amplia y tiene muchos términos. A buena hora yo estudié lingüística, yo soy licenciado en lingüística y te puedo contestar por eso. ¿No? Claro, ¿no? Entonces, acá estamos aprendiendo, estamos reforzando el ciclo letras, pues estamos reforzando, ¿no? A ver.
Entonces, la lingüística que estudiamos para el examen es la americana. Miren, muchachos, la lingüística que estudiamos para el examen de admisión, a ver, ¿cómo les digo? A ver, tiene una mezcla de todo, ¿no? Tiene una mezcla de todo. Tiene una mezcla de todo. Ujú. Claro. Ya, si yo me pongo a analizar qué teoría es y todo eso, ya pues. Por ejemplo, mira, por ejemplo, miren, eh, también si se adapta a la RAE o no. Mira, ¿ustedes han escuchado de los verbos impersonales? Mira, te doy un tip. ¿Usted ha escuchado los verbos impersonales? ¿Sí o no? Vamos, dígame, ¿sí o no? Vamos, vamos. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya. Sí. No tienen persona gramatical. Ahora díganme ustedes, como no tienen persona, según lo que se estudia en un ciclo San Marcos, ¿tendrán sujeto? No, no. No, pues no, no tienen. Entonces, los verbos impersonales, ¿qué son? ¿Bimembres o unimembres? ¿Qué son? Unimembres, muy bien. Y así se enseña en el ciclo San Marcos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Así es. Pero, ¿qué dice la gramática? Que toda oración tiene sujeto y predicado. Debe tener. Y así el verbo sea impersonal, el sujeto se llama cero o sujeto indefinido. Entonces, una oración con verbo impersonal no puede ser unimembre, es bimembre, dice la RAE. Pero San Marcos no dice eso en el examen de admisión. Oh. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? O sea, hay asuntos que a nivel pre se tienen que decir, como dice la pre o como dice para el examen de admisión. Pero cuando uno ingresa ya ve la diferencia. ¿Entendido? Usted postula, por ejemplo, yo sé que no lo va a hacer, pero por ejemplo, usted postula a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ya. Para Villarreal, el verbo impersonal tiene sujeto nulo. Y el verbo impersonal es oración bimembre. Para Villarreal es así. Entonces Villarreal está al día con la gramática. San Marcos no, entonces. ¿Qué cosa? Oh, ya ven. Ah, y por si acaso, lenguaje de Villarreal y lenguaje de San Marcos no manejan la misma teoría. No manejan la misma teoría. Por si acaso. El idiolecto, ¿no? Dialecto, lo que ustedes han preguntado, eso no preguntan en Villarreal, no preguntan. En San Marcos sí, pues. Bueno, a mí me han dicho, profesor, haga ciclo de letras San Marcos, me han dicho, no me han dicho, haga Villarreal, no me han dicho. ¿Sí o no? Han dicho siempre San Marcos. ¿No? Claro, estoy explicando según San Marcos. Pues, ya. Ahora, acá en el tema que voy a explicar a continuación, yo le voy a explicar según San Marcos, pero según Villarreal hay más por explicar. Yo voy a explicar la comunicación según pide San Marcos, pero si yo le explico según Villarreal, voy a tener que explicar más cosas, o sea, más temas voy a tener que explicar. Es que algunos piensan que Villarreal, bueno, pero Villarreal será más fácil ingresar. Puede ser, parece, parece, pero los temas que maneja con San Marcos no son iguales. Serán semejantes un 70%, pero tengan cuidado que ese 30% es engañoso y puede venir en el examen de admisión. Tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado. Yo tuve un alumno en una academia X, no voy a decir el nombre. Ese alumno postuló 2 años a San Marcos, como 4 exámenes, digo, a medicina humana, y no ingresaba a medicina, no ingresaba a medicina. Sí, clarazo, pues.
Y tenía más, porque 3 años, uno que estaba en el colegio y iba por la tarde a la academia, un dino ya. No ingresaba a medicina a San Marcos. Y un día le dije, pero postula Villarreal, pues le dije, ¿no? Postula medicina, igual vas a ser médico. Ya si quieres estudias una especialidad en San Marcos, pues. Claro, profe, tiene razón. Profe, ya estoy viejo, tengo que ingresarme. ¿Sí o no? Mi papá me quiere botar en la casa. Así me decía. ¿Qué hizo? Postuló a Villarreal. Ingresó tercer puesto a medicina humana. Ahora él ya está en segundo año de medicina, ya. Está en segundo ya. Y está contento porque está estudiando la carrera que él quiere. No donde él quiso inicialmente, pero ya le agarró cariño pues, a la universidad, pues. Ya le tiene que agarrar cariño, pues. Ahí estudia, pues, ¿no? ¿No? Claro. Pero usted va a ser sanmarquino, pues, ¿no? Usted se está preparando para San Marcos, la decana de América, la universidad más antigua de toda América, la universidad con más historia, con más tradición. Pero tú no tienes que colarte de la tradición y la historia de San Marcos. Usted mismo tiene que hacer quedar bien a San Marcos. Usted no va a ir a vivir de la fama de San Marcos. Ah, ¿verdad? Pues no. No, claro. Tocó Villa, dicen. Claro, al final uno le agarra cariño a la universidad donde uno estudia, pues, ¿no? Uno le agarra cariño a la universidad, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Yo no soy samarquino, ¿sí o no? Ustedes saben, no sé si sabían. Yo no soy samarquino. Yo no he estudiado nada en San Marcos. Yo no he estudiado nada en San Marcos. Yo voy a San Marcos, me pierdo, como un cachimbo. Es muy grande San Marcos. Yo voy y me pierdo. Yo no conozco San Marcos. Yo no soy sanmarquino, yo soy de Villarreal. Ah, profe, con razón habla bien de Villarreal, dice. Que estaban hablando mal de Villarreal, no me doy cuenta. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, mentira. No. Pero ¿saben qué? Yo no me molesto si tú hablas mal de Villarreal. ¿Sabes por qué no me molesto? Porque yo trato de hacer quedar bien a Villarreal con mi trabajo, pues. Ah, claro, ¿no? Claro. Ah. No, lo que pasa es que Villarreal es una universidad. San Marcos tiene 472 años, pues, muchachos. Mira cuántos años tiene, pues. Villarreal tiene 63 años. Este es un bebito. A comparación, San Marcos ya pues un dino, pues, como dicen ustedes, ¿no? Cambio, mira, un chibolito. Y en los 63 años, una de sus primeras facultades es Derecho, ¿sí? Arquitectura, Medicina Humana, Ingeniería Civil, Psicología, Trabajo Social, Ciencias Políticas y Educación. Estas son las primeras carreras de Villarreal. Tienen 63 años. Por eso hay gente que está esperando hasta ahora que haya arquitectura en San Marcos. No hay ni egresados, nada. Estudia en Villa Arquitectura, pues mira. ¿Sí o no? Bueno, ahí está. Sigamos. La comunicación. Ah, es que no se olviden que la clase tiene 2 horas más, por si acaso. Ah, verdad, no se olviden de eso, chicos. ¿Sí o no? Sí, Villa es buena en psicología, sí es cierto. Tenemos 2 horas más. Entonces, explicamos, nos falta. Miren, lo que pasa, chicos, que ustedes me han preguntado hace rato todo esto, intelecto, todo eso. Ya hicimos ese PPT, o sea, nos falta esto. O sea, nos falta explicar esto y el multilingüismo. Entonces, en la próxima clase lo continuamos y resolvemos las preguntas. Hemos avanzado bastante porque hemos respondido las preguntas de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos faltaría la comunicación, ¿no? El segundo PPT nos faltaría. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Se entendió lo de hoy? ¿Sí? El viernes continuamos, pues. Ah, verdad. No es una clase.